Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Muy buenas tardes, amigos. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Teledebate. Hoy sin la presencia de nuestro director, don Mario Rivadulla, quien por razones de un ligero quebranto de la gripa está recluido en su hogar. Pero como cada día, cada tarde, estamos con ustedes en sus hogares para llevarles un programa lleno de informaciones y una entrevista interesantísima que en el próximo segmento llevaremos a cabo con nuestro invitado, que es médico y abogado y ejerce las dos profesiones. Miren, y sobre temas que atañen tanto al médico como al abogado, estaremos hablando el doctor Albérico Hernández, que es nuestro invitado de esta noche. Antes, señores, acaban de sepultar los restos de Sonia Silvestre. A la edad de 61 años falleció la excelsa cantante que venía con serios quebrantos de salud desde hacía ya varias semanas. Tenía una insuficiencia renal, se le complicó con un ACV, un accidente cerebrovascular, y ya no se repuso de ello. Fue llevada, estaba en cuidados intensivos. Se rumoró la semana pasada, se dio la falsa muerte el Jueves Santo. Algunos medios electrónicos y en las redes sociales se difundió la información. Fue desmentida por sus familiares, pero a media mañana del sábado falleció. Sus restos estuvieron expuestos durante todo el día de hoy. Ayer también en la capilla funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Ayer familiares y amigos les rindieron homenaje, y hoy todo el público, todo el pueblo, todo aquel que la admiraba acudió a despedirla en la capilla de la funeraria Blandino, donde estaba expuesto su cadáver, y a partir de las 4 de la tarde se inició el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la avenida Máximo Gómez, donde todavía casi a las 6 de la tarde concluyó, o un poquito después de las 6, concluyó el acto de las exequias. Paz a sus restos, una gran luchadora por lo que creyó que era lo mismo que esa juventud de ayer. Creímos una juventud llena de ideales, y Sonia Silvestre desde un principio se enroló en la lucha por los mejores intereses de esta nación. Otro que también falleció y que va a ser sepultado mañana es el gran salsero y bolerista de Puerto Rico. Oigan cómo murió Feliciano, Cheo Feliciano, que era como se le conocía en el mundo artístico. Chocó con un poste de luz, no llevaba el cinturón de seguridad, y ahí se produjo. Felizmente, las autoridades de Puerto Rico determinaron, las autoridades médicas, que luego de hacerle análisis, que no tenía el grado alcohólico para señalar que estaba embriagado, que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Parece que se durmió conduciendo, y ahí vino la fatal tragedia. Y también el mundo de las letras pierde
a uno de sus más insignes exponentes, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, estuvo en la República Dominicana en más de una ocasión. Lo recuerdo. Personalmente conversé con él, me tocó en el aeropuerto de México hace ya muchos años juntarme con él de manera accidental. Le pedí una entrevista y me dice, ustedes los periodistas siempre andan en la casa de las noticias. Digo, bueno, que tú fuiste periodista y sabes cómo es este oficio. Sin embargo, nos tomamos un café y lo que hicimos fue conversar. No me dio una entrevista formal y al final me dijo, cuando llegue a la República Dominicana, dile a don Juan Bosch, de mi parte, que yo le mando muchos saludos. Y cuando vine aquí, una semana después, porque yo iba a un evento en México que duraba una semana, fui a la casa de don Juan. Don Juan vivía todavía en la César Nicolás Penson. Fui y le di el recado. Gabriel García Márquez estuvo en más de una ocasión y recuerdo que la última vez que vino dijo que no volvería más al país porque tenía conocimiento, pruebas, evidencias de que aquí se le pirateaban sus libros, cosa que era verdad. Yo también tenía evidencia y sabíamos quién pirateaba los libros de Gabriel García Márquez, pero ya la persona que los pirateaba no está en este mundo, ni el Gabo tampoco. Ahora tendremos que volver a leer a Gabriel García Márquez, porque no solamente un periodista debe conocer de esa pluma, de esa redacción, para poder aprender a escribir, sino que este hombre, cuya narrativa todo el mundo la apreciaba, porque yo leí, uno de sus libros se llama Cuando era feliz e indocumentado. Él fue, como periodista, fue corresponsal de guerra, cubrió la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Indochina, y una de las mejores narraciones la leí yo y la aprendí de Gabriel García Márquez. Debemos inclinarnos ante su nombre, ante su tumba, ante su memoria y volver a leer los libros del gran maestro. Finalmente, antes de ir a la pausa, quiero saludar. Va a ser muy polémico la decisión del Ministerio de Educación de haber iniciado hoy los exámenes en las escuelas públicas. Creo que fue una especie de anzuelo para atraer a los estudiantes que siempre, después de un periodo largo de vacaciones, hay un ausentismo. Entonces, aunque muchos colegios privados no impartieron docencia, los estudiantes no acudieron. Aparentemente ya se sabía que no iban a dar clases estos colegios porque el tapón de por la mañana de los colegios, de los padres llevando de las 7, muchos de las 6:30 de la mañana sus hijos al colegio, en las escuelas públicas, el Ministerio de Educación anunció un 85% de asistencia. Decía en estos días, y eso los tratadistas del derecho lo conocen también, se gobierna por persuasión y por coerción. Cuando por la persuasión tú no puedes lograr lo que tú quieres en beneficio de las mayorías, entonces de la sociedad, tú lo haces por coerción. Por eso cuando usted se pasa la luz roja, después de habérselo dicho muchas veces que la luz roja usted no se la puede pasar, pues
ahí viene la coerción y te imponen una multa. Pero en este país parece que las multas no resuelven porque los muertos de este año de Semana Santa aumentaron en 5, en 8 a los de el año pasado. 33 personas fueron reportadas muertas por el COE, la mayoría en accidentes de tránsito. Pocos ahogados, muchos intoxicados por ingesta de comida e ingesta de bebida alcohólica, intoxicación alcohólica, dentro de los cuales hay una cantidad de niños, de menores, que sus padres debieran. Hoy está al frente al magistrado, procurador fiscal, dando respuesta de por qué esos niños ingirieron bebida alcohólica. Ese tema se lo voy a dejar a mi invitado de esta tarde y ahora voy a una pausa comercial y entonces vengo para darle la bienvenida al doctor Averico Hernández. Señor director, usted dispone. Ya estoy con ustedes de nuevo y nuestro invitado de esta tarde, el doctor Averico Hernández, a quien le doy las buenas tardes y la bienvenida. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias y agradeciéndote una vez más tu distinción para invitarme a tu distinguido y tan oído programa. Bien. Usted tiene dos profesiones y las ejerce las dos. Y a veces yo me pregunto, bueno, ¿cómo Averico puede dos profesiones tan separadas, la de médico y la de abogado, puede él atender un consultorio, atender a sus pacientes, pero también atender su oficina de abogado? ¿Cómo se hace eso? Porque es más fácil para mí como abogado y periodista que si fuera médico a lo mejor no pudiera hacer. Uno se organiza el tiempo y tú sabes que la clientela también uno la organiza y le saca el espacio a la oficina de abogados y a los pacientes privados. Y cuando usted tiene que ir entonces al tribunal, ¿cómo se dejan las actividades de las consultas y la oficina de abogados, generalmente cuando uno está afuera, la secretaria y los asistentes resuelven. Yo voy a tener que darme una vuelta por su oficina para aprender un poco de usted. Doctor, el periódico El Nacional de ahora, de esta tarde, trae el parte que entregó esta mañana en la rueda de prensa el COE, donde señala que durante la Semana Santa aumentaron a 33 los muertos. 29 murieron en accidentes de tránsito y 4 ahogados. 42 menores se intoxicaron con alcohol. Me parece como que este país anda a la deriva, porque ¿para qué o por qué yo para celebrar la Semana Santa tenga que aumentar los muertos con relación al año pasado? Aunque leí esta tarde que en Guatemala van por 98 en la celebración de Semana Santa, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Y además son culturas diferentes. ¿Qué vamos a hacer, doctor, con estas muertes? Bueno, lo primero que hay que advertir a la sociedad dominicana es que lamentablemente nuestra sociedad está en crisis de valor. La familia dominicana, que es el cual es el eje y marca la pauta en la sociedad, en estos momentos está en crisis. ¿Por qué? Porque las estructuras familiares, muchas están desorganizadas, existe una alta tasa de madres solteras, otros hogares donde no hay o un padre presente o una madre presente, en fin, no existe una educación y una norma para regir al individuo frente a estas prudencias de la sociedad.
Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos muchachos, eso fueron los otros días. Sí, los otros días. Eso se respetaba. La Semana Santa era para meditar. Sí. Me acordaba yo el Viernes Santo que aquí, por lo menos yo, dejé de oír las 7 palabras tan pronto el padre Vicente Rubio, que en paz descanse, murió. Sí. Eran las 7 palabras que él le decía a Trujillo, a Balaguer y a quien fuera lo que había que decir, Sí. pero lo decía con una imbricación de la pasión de Cristo. O sea, lo decía con una altura y que le llegaba y penetraba a la sociedad dominicana. Entonces, ahora, perdona que te interrumpa, la Semana Santa se coge ¿para qué? Para la bebedera, para irse a los pueblos a beber. Antes se iba a los pueblos a visitar a los familiares, a comer habichuelas con dulce, a irse a la playa, exacto. o sea, a recrearse. ¿No? Ahora es a irse, nos vamos a juntar para el que más beba, en la carretera para el que más corra. Lamentablemente, este año, fíjate las contradicciones, las autoridades metropolitanas, AMEI, la policía y obras públicas, con su policía de obras públicas que tiene, estuvieron un mayor control en la carretera y aún así hubo más muertos que en años anteriores. ¿Por qué? Justamente porque se le escapa el control y todo el mundo, fíjate, que habían hasta ayer de 25 muertos que iban 19 motoristas. Sí. O sea, todos los motoristas con una botella en la mano se emborrachan, cogen los volantes, porque no existe una responsabilidad de ciudadano. Aquí no hay un respeto hacia la ciudadanía y por ende hacia nosotros mismos. Entonces, cuando eso se ha perdido, la carencia de valor en la sociedad dominicana, se ha requebrajado la estructura moral de la familia, entonces, pocas cosas están pasando hoy en ¿Qué día. hacer? Hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer. En primer lugar, la educación. Aquí no se educa en las escuelas, la moral y cívica hace muchos años que se fue de las escuelas. Cuando no se educa a la juventud dentro del contexto escolar, dentro del contexto educacional, hay algunos colegios católicos que sí la llevan. Las escuelas públicas lamentablemente no la llevan, lo que es eso y la educación sexual, eso pasa por desapercibido. Y por eso vemos cada día más menores en estado. El director de la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia cada rato se vive asombrando porque ve menores de 12 años, 11 años y 13 años embarazadas. Sí. Entonces ya eso se ha forjado una constante en la sociedad y entonces esas cosas van en aumento. ¿Por qué? Porque pasa por desapercibida la educación de los padres y el control de los padres hacia sus hijas y hacia los hijos. Entonces, cuando eso se pierde, cuando la moral no está presente, cuando la educación no está presente en la estructura nuclear de la familia, no hay nada que hacer, lamentablemente. La familia es el miembro minúsculo más pequeño de la sociedad, pero la sociedad está o debe estar regulada por un Estado. Claro. Bueno, ¿y nuestro Estado qué ha hecho entonces? Cuando le ha fallado el núcleo más pequeño. El núcleo familiar. El núcleo que más pequeño. Aunque es el núcleo más pequeño, es el motor de la sociedad. Entonces el Estado. Porque es lo que mueve. ¿Qué ha hecho el Estado? Ahora con el 4% no se ve una propaganda porque hay que gastar, de esos millones, hay que gastar millones de pesos en prensa, en radio, en televisión, en llevar educación a los barrios. Antes los párrocos en los diferentes sectores de la sociedad, en los diferentes barrios marginados y de alta clase media y alta, tenían cursillos de cristiandad, educaban a los barrios, en los barrios se formaban núcleos, etcétera, etcétera, y se educaba. Entonces, no vemos que la Secretaría de Educación tiene un programa permanente mandándole un metamensaje de formación, de educación, de organización a la estructura familiar. Eso es nulo. Y dentro de la educación, ese es uno de los primeros métodos. La educación no es dar libros, no es dar comida, no es tender tanda. Si es parte de eso, lo fundamental es educar. ¿Y educar qué es? Difundir, formar, transmitirle a la sociedad
los valores, los principios. Entonces, eso no se ve, eso no se hace. Y cuando nos encontramos en nuestras escuelas y en nuestras universidades, profesores cuasi analfabetos, entonces, ¿qué estamos esperando? Tenemos que ver esto que lamentablemente nos duele a los que tenemos ciertos niveles de principio y de concepto frente a nuestra sociedad. Eso nos duele. Ver cómo lamentablemente se está dejando pasar por desapercibida estos instrumentos de valor moral frente a la misma sociedad. Pero se gobierna con persuasión y por coerción también. Claro. Entonces, cuando yo no puedo con la persuasión, me voy a la coerción. Antes se decía, en la época en que usted era chiquito, bueno, que la enseñanza entra con las reglas. No estoy de acuerdo. En la época moderna de las reglas... Todo es psicología ahora. Ahora Todo es psicología. Yo tenía un profesor, que en paz descanse, el profesor Yáñez, del Colegio Santo Tomás Sí, de Aquino, yo lo conocía, a donde el papá de Tomás Troncoso, don Manolín Troncoso, era el director. Él, cuando uno faltaba, habían inspectores, iban a la casa de uno, sí, a averiguar por qué ese estudiante no fue. Sí. Si uno se iba a brillar, al otro día te llamaban a los padres, porque el inspector dijo, no, los padres lo mandaron al colegio. Investigaban por qué y te castigaban. Cuando tú no hacías caso, él te daba la famosa pela haitiana, que era que te cogía, te metía las piernas, la cabeza en las piernas, te ponía las manos atrás y con una regla te daba y te decía, esta es mamá Candela, que la narga te la pela, y te daba 3 o 4 fuetazos y tú entendías, porque como tú bien dices, si bien es cierto que no podemos psicologizar todo en la sociedad, no es menos cierto que la coerción ayuda, te indica, te orienta, te marca por dónde tú debes ir. Si no lo hace, si no marcas el paso a la buena, entonces vamos con un poco a la mala. Continuaremos con el tema. Tengo que hacer una pausa. En breve vuelvo con ustedes, mi invitado de esta tarde, el doctor Alberico Hernández. Bien, estoy conversando con el doctor Alberico Hernández, médico, abogado. Y quiero, antes de pasar a otro tema, concluir lo de la beventina en la playa y en la casa, en el dominó, la cervecita, como usted me señalaba fuera de cámara hace un momento. Y quiero su opinión sobre un hecho horroroso que ocurrió el Jueves Santo o el Viernes Santo. El Viernes Santo. De un padre que acuchilló a su hija de 3 meses. 3 meses. Y, lógicamente, la indignación popular cegó la vida entonces de este padre abusador. Usted, como médico y como abogado, quiero las 2 interpretaciones. Bueno, en primer lugar, se dice que el padre estaba bajo los efectos del alcohol. Del alcohol estaba. Entonces, bajo los efectos del alcohol. O de alguna droga. O de alguna droga, exacto. ¿Qué te podría yo decir frente a un hecho incalificable? Porque el acuchillar a una niña de 3 años. 3 meses. De 3 meses, eso no tiene comparación. A un ser indefenso, a un ser que no le está haciendo daño absolutamente a nadie. Entonces, en ese momento, ese fue un individuo que estaba a los efectos de alguna droga, incluyendo el alcohol, y cometió ese hecho. Y la población o el sector donde vive o vivía lo linchó. Entonces, ¿por qué lo lincha la población? Lo lincha por un aspecto de indignación, porque muchas veces el pueblo, el sector, se siente indignado ante un hecho tan horrendo, pero también de una manera subconsciente se piensa es que a veces la propia justicia tiene la culpa de que estas cosas pasen.
¿Por qué? Porque muchas veces la justicia no juega el papel preponderante frente a esta situación y no castiga realmente como se debe castigar. Ejemplo, los niños que están bebiendo ahora, intoxicaciones de niños de 3, de 2, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 10 años. Y tú dirás, ¿es casual? No, no es casual. Los padres los inducen. Los padres que juegan dominó, que se ponen a beber en la puerta de su casa o en la sala de su casa, le dicen a los niños, tráeme un trago, sírveme un trago, vete a la nevera, tráeme una botella o una cerveza. Toma, prueba este trago para que te haga hombre. Toma, prueba este trago para que te haga mujer. Entonces lo inducen. Entonces, cuando ellos le están dando los tragos y los padres están en beventina, los niños a escondidas les cogen los tragos y se los toman. Y muchas veces con el consentimiento, que es lo más fuerte y lo más grave, con el consentimiento de los propios padres, le permiten como una gracia que ingieran bebidas alcohólicas y entonces vienen la intoxicación. ¿Por qué? Porque el organismo de ese menor no está en capacidad de asimilar un grado tal de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol se absorbe inmediatamente por las mucosas del estómago, inmediatamente eso va al torrente sanguíneo y le hace efecto a nivel cerebral. Entonces, intoxica y emborracha, como se dice vulgarmente, a los niños. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿A cuántos padres de esos 40 o 42 niños intoxicados el Ministerio Público está investigando en estos momentos? ¿Por qué? Porque el Código del Menor le da la potestad al Ministerio Público de investigar. Cuando un profesor, cuando alguien en la calle le da un cocotazo a un menor y ese menor y los padres del menor van y le ponen una querella, el Código del Menor le da la autoridad y la potestad al Ministerio Público de enjuiciar a esa persona que abusó frente a un niño. Entonces, eso es un abuso doble. Doble porque es el padre quien debe dar el buen ejemplo y quien debe educar, que es permisivo a esa actitud y a esa conducta. ¿Por qué? Porque lo va induciendo y otros le van permitiendo. Por eso vemos que el machismo cada día más se ve más enraizado en nuestra sociedad. Porque de que los niños aquí tienen 4 o 5 años, le dicen a los vecinos, agarren su gallina, que mi gallo está suelto, y por ahí comienza el desorden. Y como no hay ningún control, por eso estamos viendo niñas de 11, de 8, de 10, de 12 años embarazadas. Entonces, es que, vuelvo al principio, Ramón, es la descomposición, ¿cómo te diría? La carencia de valor en el núcleo familiar, es que carecemos de educación. Y como tú bien decías ahorita, ¿qué hace el Estado con eso? ¿Dónde está la promoción de una educación sexual? Cuando se habló de dar educación sexual, se comenzó un conflicto entre la iglesia y la sociedad civil. ¿Y entonces? ¿A dónde hemos quedado? En nada. Nada. Voy a una última pausa y luego vuelvo con mi invitado, el doctor Alberico Hernández. Bien, estoy conversando con el doctor Alberico Hernández, médico, abogado. Ahora yo quiero, que se quite la chaqueta de médico y se ponga la de abogado, porque yo quisiera su opinión, tanto como médico, pero conmigo como abogado, de todas estas demandas que se están produciendo en el país por mala práctica médica, una. Dos, en Estados Unidos hay una cantidad de extranjeros y de dominicanos que vienen aquí a hacerse liposucción, cirugía estética. Algunas no salen bien, para que ustedes me entiendan. El doctor también me entiende. Y entonces el país lo están desacreditando en el extranjero porque se dice que aquí en la República Dominicana hemos cualquierizado ese tipo de asistencia médica. Mira,
Eso es muy complejo, porque te voy a decir una cosa, nuestro país tiene de los mejores cirujanos plásticos de América Latina. Estoy de acuerdo. Y cuidado, Estoy y de cuidado. acuerdo. Bueno, esa es una. Dos, ¿qué pasa? Muchas personas y los médicos cirujanos plásticos, muchos tienen la culpa. Operan hoy a las 8 de la mañana y le están dando de alta a las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde el paciente está cogiendo un avión. Cogen infección, cogen bacterias que no son culpables del cirujano. La cogen en el medio ambiente, en el entorno. Cuando llegan a su país, la higienización es diferente y los tratamientos muchas veces no lo llevan porque no tienen el control directo del médico. Entonces, eso se lo achacan al cirujano plástico, que realmente no es así. Si bien es cierto que hay muchos buenos, también es cierto que hay muchos sinvergüenzas y hay muchos que no llevan el principio quirúrgico y hacer las cosas como las tienen que hacer. Por ganarse cuarto hacen seno, abdomen, glúteo y hasta pierna de ñapa. Hacen cuatro procedimientos al mismo tiempo. Y no será porque la paciente le dice, mire doctor, yo no puedo venir otra vez. Es que el paciente te puede decir lo que le dé la gana. El principio, usted como científico, como profesional, le indica que un cuerpo humano no está para recibir a la vez 4 y 5 cirugías y coger 8 y 10 y 11 y 12 horas de anestesia. ¿Por qué? Porque por ahí vienen los tromboembolismos, por ahí vienen las trombosis gaseosas, por ahí vienen una serie de complicaciones por el medio de defensa del organismo. Todos los organismos no reaccionan igual. Ahora bien, ¿por qué hay un aumento de la demanda? Muy sencillo, ya vamos a salirnos de las cirugías plásticas, vamos a la medicina general. Porque el médico dominicano últimamente ha perdido el contacto, lo que se llama una relación médico-paciente. No hay afecto. A ti te llega un paciente hoy y no le pones la mano. La semiología clínica se ha perdido. Te llega el paciente y usted coge un recetario, me duele la cabeza. Véate una tomografía o una resonancia magnética. Cuando llega ese paciente, o si te duele el estómago, hazte una sonografía o una endoscopía. Cuando llega el paciente, mira los resultados y ¿qué hace? Le receta y todavía no le ha puesto la mano. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que si bien es cierto que tenemos el modernismo que ayuda a ¿qué? A los diagnósticos precisos y rápidos, anteriormente el médico se manejaba con lo que se llama semiología médica y con el tacto de las manos. Había el calor humano, que hoy se ha perdido el contacto y el calor humano entre la relación médico y paciente. Antes a un médico se le moría un paciente y los familiares estaban agradecidos por la atención que le dispensaba ese médico a ese paciente. Hoy se le muere el paciente a un médico y lo primero que le cae arriba es el propio familiar del paciente. ¿Por qué? Porque no hay afecto, no hay relación. Entonces vemos al médico, se está viendo al médico ahora como un colmadero. Usted va a un colmado, dame una libra de arroz. Si me salió con gorgojo, voy y te lo devuelvo. Y si no te lo devuelvo, te hago un show. Entonces, ¿cuál es el show del paciente? Someterlo. Entonces, el médico dominicano va a tener que aprender a darle ese calor humano al paciente y tener ese contacto humano y esa relación humana a las buenas o a las malas. ¿No lo quieren hacer a las buenas? Que se siga abriendo el abanico de las demandas para que aprendan a hacer las cosas como tienen que hacer. Y no hacer, los médicos quieren ser todólogos. Si usted no es cardiólogo, no se meta en cardiología. Si usted no es neurólogo, no se meta en neurología. Si usted no es otorrino, no se meta en otorrinolaringología. Zapatero a su zapato y así aprenderán a respetar al paciente dominicano. Voy a ir a una última pausa y entonces yo quiero sus conclusiones, porque hay las sociedades médicas y el colegio médico. Entonces, en sus conclusiones usted me va a decir qué está haciendo el colegio médico para salvar eso y qué está haciendo las diferentes sociedades científicas de cada una de las ramas de la medicina. En breve vuelvo con ustedes, mi invitado de esta tarde, el doctor Albérico Hernández. Bien, apenas nos quedan 5 o 6 minutos.
Yo quisiera, usted oyó la pregunta, doctor. ¿Cuál? En el segmento pasado yo le decía que quería una reflexión suya, pero además, ¿qué está haciendo las diferentes sociedades científicas médicas y el colegio médico Bueno, mira, para vamos a sancionar, arrancar. para... Mira, el colegio médico, yo tengo que salir a defender, no al colegio médico, a la gestión y la disponibilidad que tiene en estos momentos el doctor Pedro Sin. Porque lo he oído hablar de unos planes que tiene para llevar a los diferentes hospitales, para educar, ir educando a los médicos el comportamiento de la relación médico-paciente, que es importante. Como era antes. Como era antes. Y que los jefes de servicio le den más seguimiento a sus residentes y que estén más pendientes y que le vayan enseñando, no tanto el tecnicismo, si bien es cierto que lo técnico es importante para la precisión de los diagnósticos, no menos cierto que la clínica es tan importante o quizás más importante que los mismos aparatos modernos. Vamos a estar claros en eso. En cuanto a que el colegio médico tiene los instrumentos necesarios, porque la ley de colegiatura médica no es para actuar como sindicato, es para regir, para ordenar y para sancionar a los médicos. El colegio médico tiene un comité de ética, tiene un tribunal disciplinario a donde los médicos que cometen infracciones, yo creo que si el colegio médico comienza a juzgar antes que los tribunales a los médicos, cuando el médico vaya a un tribunal o va bien sancionado o va a que los tribunales los descarguen. ¿Por qué? Porque el tribunal disciplinario va a juzgar previamente la actuación del médico frente al paciente. Y cuando lo sometan a la justicia, el médico va a aprender que el tribunal disciplinario, el colegio médico, le va a poner las herramientas de dos cosas, o de salvarlo o de que el tribunal lo condene. Las sociedades médicas, ¿qué están haciendo las sociedades médicas? Con excepción de la sociedad de cirugía plástica. ¿Usted pertenece a la sociedad de cirugía plástica? A ninguna, yo soy médico psiquiatra. Está bien. Que estoy alejado de todas esas. Está bien. Están educando a sus asociados. Porque en los tribunales se piden a las diferentes sociedades médicas peritos, y el perito es un testigo, y a pesar de ser un testigo, tiene que tener el conocimiento de rigor para poder decirle a un juez o a un tribunal, este médico hizo las cosas correctamente o incorrectamente. Entonces, hay ciertas sociedades que no quieren enfrentar eso. ¿Por qué? Por temor a que sus propios médicos tengan que hablar y expresar de que el procedimiento o que el protocolo que se practicó en un momento determinado a un paciente determinado no fue el correcto. No se olvide que aquí no hay cómo juzgar la mala práctica médica. Aquí se coge el artículo 319, que se juzga la imprudencia, la inobservancia y la torpeza, que es un artículo que se tiene que juzgar específicamente al crimen o al homicidio y a los golpes y heridas involuntarios, pero siempre va precedida de la muerte. Entonces, aquí hay jueces y aquí hay tribunales que quieren hacer un cóctel de cosas que no deben ser. La ley 4201 en su artículo 164 ordena y manda a que el médico, como esa ley no se puede aplicar, fíjate lo que es la incoherencia de nuestra sociedad. Es una ley que tiene aproximadamente más de 12 años y esa ley no se ha podido aplicar porque Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano no se han puesto de acuerdo para reglamentar esa ley. Y esta es la hora que hay que juzgarlo, ¿con qué? Con la justicia. El 419. Exacto, y el 309 y una serie de artículos que no son los propios. ¿Para qué? Para juzgar al médico. Con ese reglamento pasa lo mismo que pasaba con el reglamento que ya se
o aprobada la ley de migración, nunca hubo un reglamento. Y entonces eso fue lo que dio, lo que tuvo que precipitarse el Tribunal Constitucional y tiró una sentencia que le dice a cada cual lo que tiene que hacer. Que se ha tergiversado y que muchos le han dado la orientación no adecuada y que el presidente de la República, por una conducta muy humanitaria, porque él es un hombre muy familiar, muy hogareño, muy fino, muy delicado, lo va a someter a los congresos. Vamos a ver los debates. Bueno, las gracias al doctor Américo Hernández, médico, abogado de los tribunales de la República, por haber estado conmigo y con ustedes, amigos televidentes. Doctor, esta es su casa. Ya lo sabemos. Para cuando usted quiera volver a discutir asuntos de interés para los dominicanos. Ok, muchas gracias por tus finas atenciones, hermano. A ustedes también. Mañana será otro día y lo esperamos en una edición más de Teledebate. A don Mario esperamos su pronta mejoría.